Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Núñez y este es un capítulo más de Tererépolis y en esta oportunidad vamos a hablar de la aburridísima Eternals de Marvel. Eternals está dirigida por Chloe Zhao. Ella viene de hacer la otra aburridísima y lenta Nomadland. No voy a entrar ahora a hablar de la película. Pero bueno, ¿qué pasa? Esa película fue un éxito a nivel de la crítica, de los premios, y bueno, entonces también porque era una directora, etcétera, y otros rasgos más que hoy son, diríamos, buscados por el tema de la inclusión, pues le contratan a ella. Yo no voy a decir si ella es una buena o mala directora. Yo creo que es una directora que tiene ideas muy suyas. O sea, es una película de autor, diríamos, lo que quisieron darle a Eternals, pero no terminó de... No sé, yo tuve la sensación de cuando vi la película Noé dirigida por Darren Aronofsky, que había venido de dirigir El Cisne Negro, y pues también lo contratan para hacer una película así épica, con efectos increíbles. Y hubo esa dicotomía. Es decir, yo creo que él, como ser también un director de esos de autor, ¿verdad? Quiso agarrar y hacer una película muy suya, muy dramática, muy intensa, con un guión así al estilo de ese tipo de películas, pero tenía por otro lado la presión del estudio de tener que hacer una película grandilocuente y bueno, y así un blockbuster como Ser Noé. Pasa para mí exactamente lo mismo con Eternals. Dijeron, bueno, te damos la libertad de que escribas tu guión. Y ella escribe una película muy lenta que de alguna manera tiene ciertas cuestiones medio interesantes con respecto de la historia, de cómo había sido los Eternos, hicieron que el ser humano crezca, que el ser humano avance en la historia, porque ellos no se involucraban en las guerras, etcétera, etcétera. Hay una cuestión así que es muy interesante, pero está contada de una manera muy aburrida y por sobre todas las cosas muy poco orgánica, porque de alguna u otra manera cuando la cuestión está medio enredada, los personajes tienen que explicar la película. Si tienen que venir y explicarle, agarrar esto es porque esto, y bueno, y en teoría los personajes que están metidos ahí, uno no conoce toda la historia, entonces la aprovechan para que uno le vaya contando y uno así va descubriendo, pero más que descubriendo, uno va escuchando lo que van contando sobre la historia. Entonces, para mí hay un gravísimo problema con el tema del ritmo de la película. Se vuelve muy lenta y al final de cuentas uno termina sin entender bien lo que está pasando a menos que te expliquen explícitamente lo que sucede a través de los personajes. Para mí, muy aburrida. Definitivamente la película más aburrida de todo el universo cinematográfico de Marvel. Por otro lado está el problema yo creo que viene también de la directora, creo que a propósito luego le contratan a ella, de este tema del progresismo actual que está enfocado de una manera extremadamente forzada. Ya sé que van a decir, vamos a ver una película por el beso gay. No, no. Una vez más, esa escena que uno de los personajes, que por cierto es un muy buen personaje, él se casa, tiene su hijo, o sea, adoptan un hijo obviamente, ¿verdad? Y bueno, y le dan un tiempo, un protagonismo interesante en pantalla, una escena que no aporta absolutamente nada a la trama más que para decir qué cosa, decir que las familias felices homosexuales existen, de que casi son ideales, de que son excelentes padres. Y les voy a decir una cosa acá ahora, señores, y para romper esta onda y entiendan bien, no existe el derecho de ser padres, no existe. El hecho de ser padres es una cuestión natural que existe por la unión de un hombre y una mujer y salen los niños. Lo que sí existe es el derecho que tienen los niños de tener un papá y una mamá. Ese es el derecho que tienen los niños. Y que en una película de superhéroes enfocada para niños den a entender de que un niño no tiene el derecho de tener un papá y una mamá es nefasto.
nefasto, nefasto y nefasto. Y no tiene nada que ver con el beso gay, no tiene nada que ver con eso, porque al final de cuentas hay muchas buenas películas donde hay personajes homosexuales que forman parte de la trama y que hacen que la película tenga sentido porque forman parte de la historia. Y o sea, podemos empezar a citar muchas de esas. De hecho, hasta puedo hacer un programa completo hablando de aquellas películas donde aparecen personajes homosexuales en los cuales está muy bien realizada, ¿verdad? Entonces, no va por ese lado, va porque una vez más están forzando algo solamente para poder dar un mensaje de inclusión que queda mal. Y otra cosa más, por ejemplo, cuando entran los españoles en la conquista de América, pues le ponen a los españoles como los hiper malvados sangrientos de la película y prácticamente a los, qué sé yo, a los aztecas, a los mayas, a los que estaban ahí como los santitos, buenitos, pobrecitos que fueron conquistados. ¿Verdad? Simplemente, históricamente eso no es cierto y la conquista española tuvo muchos matices en América. Pero ese enfoque siempre con la visión progresista y solamente para poder dar un mensaje ideológico es lo que me parece nefasto y terrible, ¿verdad? Especialmente para los niños. Así que ahí va, obviamente esta película tiene 100% de contaminación ideológica, así que no es una película para que vayan los niños. Tampoco recomiendo que vayan los adolescentes. Y si sos adulto y querés ir a gastar tu dinero de balde, pues andate al cine porque querés ver algo de Marvel. Pero te cuento, es una película que no tiene referencias al universo cinematográfico de Marvel. O sea, esta es una película que, cierto, abre todo un panorama, porque presenta a los Eternos, presenta a los Celestiales, o sea, hay como que toda una rama que a partir de esta película puede empezar a surgirse, pero no hay referencias, más que referencias verbales a algunas películas que fueron pasando, pero no hay personajes que se mezclan, no hay ningún cameo que diga, apareció, no, nada, nada, nada. Entonces, esta película capaz hubiese funcionado mejor con el concepto de la directora si le daban a la directora total libertad sin tener que decirle, bueno, haz tu película, pero acordate que es una película de Marvel y entonces tiene que meter chistes forzados en la mitad, no, en cada parte de la película, que para mí, yo no me reí ni una sola vez. De hecho, en el tráiler me reí lo de la mesa, recuerdo, pero eso ya salió en el tráiler, fue lo único que fuera más o menos simpático, pero dentro de la película ya sabía qué pasaba y no me reí, obviamente. Entonces, hubiese funcionado mucho mejor si ya le daban a la directora una película suya independiente con un guión nuevo y capaz y funcionaba mejor el tema de la historia de la humanidad. Que cierto que tiene ciertas partes interesantes con respecto a la fotografía y cómo muestra la historia, que me gustó, que es disfrutable. Por otro lado, me parece raro, y esto también para destacar, que Rotten Tomatoes es la película con mayores críticas negativas de todo el universo cinematográfico de Marvel. Y eso es raro porque siempre a los críticos les suele gustar las películas de Marvel y a los críticos ahora no les gustó. Así que también, bueno, es para pensar qué sucede acá. Bueno, esto fue mi opinión que quería dejarles sí o sí acá para YouTube después de mucho. Pero así que si les gusta esto, pues dejen acá abajo sus comentarios. Si no les gusta también, like, dislike, lo que se les cante. Hablen con libertad y nos encontramos en otra reseña. Chao.